doctora María Luisa Hernández Medel. Ella es infectóloga y encargada de la Dirección de Planeación del Hospital General de México. Está hoy con nosotros para responder con ustedes o sus dudas o todas las preguntas que tienen en este momento para la doctora. Ella es responsable de planeación del Hospital General de México y la saludo con muchísimo gusto, doctora. Como usted sabe, este programa lo hace la gente a través de las redes sociales y, por supuesto, a través de las preguntas que nos llegan por la señal de Foro TV. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, aquí trabajando. Oiga, doctora, ¿cómo están las cosas ahí en el Hospital General de México? Bueno, como usted sabe, el Hospital General de México es un hospital de referencia. Nosotros fuimos elegidos para ser un hospital de atención COVID, pero también estamos atendiendo otras urgencias no COVID. Pero tenemos una gran afluencia de pacientes con enfermedad por COVID-19. Muy bien. En este momento, ¿ya están próximos a saturarse? Estamos aún recibiendo pacientes, ya estamos actualmente tenemos una gran cantidad de pacientes hospitalizados y sí estamos ya casi llenos, pero aún estamos recibiendo pacientes. Oiga, doctora, las personas que están llegando por COVID-19 al hospital, ¿están llegando ya en un tiempo tardío o todavía están a tiempo de poder regresar a sus casas, muchos de ellos? Aquí nosotros recibimos en una primera área que está situada en área de urgencias. Ahí tenemos el triage o la evaluación inicial de los pacientes y ahí clasificamos a los pacientes. La mayoría de los pacientes que se reciben aún son para enviar a su domicilio, que quiere decir que tienen enfermedades leves. Y ahí se les hace la primera evaluación. Y si alguno de esos pacientes cumple algún criterio, ya pasa al área de infectología para una evaluación especializada y vemos si ese paciente amerita una hospitalización en cama normal o amerita de plano una hospitalización en áreas de cuidados intensivos. Eso también se hace desde urgencias. Si un paciente en el área de urgencias se clasifica que ya viene con estado de gravedad, ahí tenemos una área de reconversión donde pasa el paciente crítico o que ya amerita oxígeno en este caso, y ahí lo evaluamos nosotros y ya después se traslada a las áreas de cuidados intensivos respiratorios del hospital. Oiga, doctora, ¿y tiene porcentajes de cuántos ya necesitan, por ejemplo, la respiración mecánica y cuántos llegan todavía a tiempo y son regresados a sus casas? Siempre cuando guarden el aislamiento. Como el comportamiento de toda el país y el mundo también, aproximadamente un 70%, 80% de los que llegan se van a su casa y un 20% aproximadamente se hospitaliza, y de esos 20 aproximadamente un 10% amerita cuidados intensivos respiratorios. Muy bien. Oiga, aquí, como usted sabe, doctora, y de verdad le aprecio muchísimo que nos tomen la llamada para contestar las preguntas que nos hace la gente a través de las redes sociales. Y Carla Herrera, a través de Facebook, ella pregunta, ¿los asmáticos somos vulnerables, especialmente cómo podemos protegernos? Es lo que nos está diciendo Carla. Sí, de hecho, dentro de la población vulnerable están las personas que tienen enfermedades crónicas y esos son los asmáticos en especial. Entonces, pues esta población que es vulnerable a complicarse, si se llega a infectar de COVID, todavía por eso es que está confinada a su domicilio, debe de utilizar la sana distancia con más, que sea más estricto, y la higiene de manos, ¿no? Muy bien, Raimundo Nequis, a través de Facebook. Tengo gripe y cuerpo cortado. ¿Debe hacerse la prueba del COVID? De hecho, ahorita todavía estamos, en esta época todavía va a haber personas que presenten datos de influenza como tal, cuerpo cortado y gripe, y él se cataloga como gripe ahorita y no tiene otra cosa, fiebre, por ejemplo, dolor de cabeza y todo eso, no es necesario. Probablemente, aquí también es muy importante saber si esta persona está vacunado contra influenza. Entonces, si él ahorita estamos en una temporada donde vamos a tener muchas infecciones respiratorias agudas y dentro de esas, por el panorama epidemiológico que estamos viviendo, pues COVID es la más importante, pero no nos olvidemos que también existen las otras, que en este caso es influenza. Entonces es muy importante que la persona diga si está vacunada. Si está vacunada y tiene datos de gripe, bueno, nos quedamos más tranquilos. Pero si él es una persona que tiene alguna comorbilidad,
o sea que entra en este grupo que todos hemos mencionado, personas más de 60 años o que tenga alguna enfermedad crónica, pues vale la pena, y si está con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, hacerse la prueba. Doctor, aquí nos pregunta Pepe Ortega, ¿puedo tener COVID sin presentar malestar en la garganta? Y yo le agregaría a esta pregunta, gracias Pepe Ortega por preguntar, ¿llegará el momento en que sepamos cuántas personas podemos ser asintomáticos? En esta enfermedad, como hemos mencionado, aún muchas cosas vamos a seguir sabiendo de ella, todavía no sabemos todo, pero sí sabemos que un porcentaje menor va a pasar como asintomático. ¿Qué quiere decir? Pues que no va a presentar síntomas. ¿Cómo lo vamos a saber después? Pues cuando se hagan estudios de anticuerpos ya después de que termine esta pandemia, esta epidemia, y si somos positivos vamos a saber que estuvimos infectados con este virus, pero que no presentamos síntomas, y es aproximadamente, pues es como estamos viendo que este grupo sí existe, sí se ha descrito, y estará entre un 10% de la población. Esta pregunta es muy interesante y la hace Luis BP a través de Facebook. ¿Qué le puede usted decir a alguien que piensa que el COVID no existe? Bueno, pues como siempre hay mitos en todas las epidemias, pues yo le diría que no, que esta enfermedad hay que tenerle respeto, que hay mucha gente en el mundo enferma y muriendo por esta enfermedad, y que por supuesto existe, y bueno, pues si esa persona tiene esa duda, que vea cuánta gente está ahorita que le ha cambiado la vida esta epidemia, está en su casa, está no haciendo las cosas que hacemos normalmente, y que los servicios de salud en algunas partes están llenos, y por supuesto que existe, hay evidencia científica de esto. Y ya lo decía esta mañana el subsecretario López-Gatell, que el próximo miércoles, el 6 de mayo, va a ser el punto más difícil, el pico más alto de esta enfermedad, por lo menos en el Valle de México, ¿no? Así es, de hecho estamos en ese punto de inflexión alto. Esta y la próxima semana son los puntos que nosotros esperamos la mayor cantidad. Esto es de acuerdo a los modelos matemáticos que se hacen de cómo ha sido el comportamiento de la epidemia, y esperamos que efectivamente que todavía estemos recibiendo más pacientes. Y una última pregunta, doctora. Nos las hacen también a través de Twitter. ¿Por qué son tan rápidos a veces los fallecimientos de las personas que enferman de COVID-19? Sí, principalmente vemos un comportamiento más agresivo en las personas de este grupo vulnerable, personas mayores que generalmente van a tener alguna comorbilidad como diabetes, como presión alta. En nuestro país sabemos que aproximadamente un 14% de la población es diabética y desafortunadamente tiene el binomio de hipertensión-diabetes, y muchas de esas personas tienen obesidad. La obesidad por sí sola y esta diabetes también, este grupo de personas tienen ya de forma crónica un proceso inflamatorio ya como tal por sus padecimientos. Entonces, cuando viene la infección por COVID, este proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo es más agresiva, y es lo que complica mucho al paciente. Entonces, estos desenlaces críticos y de evolución muy rápida, principalmente lo estamos viendo en personas de riesgo, personas que tienen diabetes, nefropatías, hepatopatías, hipertensión, alguna cardiopatía como tal, obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, incluso joven, si está obesa, puede complicarse por COVID-19. Doctora María Luisa Hernández, de verdad no sabe cómo le aprecio que nos haya tomado la llamada, que haya contestado las preguntas que nos llegan del auditorio a través de las redes sociales. Y si nos permite, estaremos en contacto con usted pues más seguido. Claro que sí, a sus órdenes aquí en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Doctora, muchísimas gracias. La doctora María Luisa Hernández del Hospital General de México. Recuerden que estamos en vivo a través de las redes sociales. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Déjenos sus preguntas, los comentarios, para que, como ya escuchó y ya vio, sean los expertos, los doctores, los científicos y las autoridades quienes le respondan directamente a usted. Volvemos.